Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, bienvenidos. Espero que este canal les guste y que los anime a suscribirse. Recuerden que es totalmente gratis. Si no quieres que te aparezcan las letritas de aquí debajo, toca tu pantalla y de este lado hay un cuadro que dice CC, le das clic ahí y estas letras ya no te van a aparecer. Voy a estar utilizando esta lana que es muy gruesa y la voy a trabajar con mi gancho del 5.0 milímetros. Tú puedes utilizar cualquier material que tengas ahí en casita y el color que más te guste. Me encantaría leer qué es lo que vas a estar tejiendo con el paso a paso de este video. Me gustaría que me lo dejes ahí en la sección de comentarios y yo te voy a estar leyendo y respondiéndote algo lindo. Comenzamos haciendo nuestro nudo de la manera que tú lo hagas, está bien, yo lo hago de esta manera. Y vamos a tejer cadenitas. No hay un múltiplo de cadenas, simplemente tiene que ser un número impar. Ok, entonces vamos a irnos tejiendo así cadenitas teniendo un número que sea impar. Si tú quieres tejer una mantita de bebé, la mayoría mide 100 centímetros por 100 centímetros, así que haz una tira de cadenas que te mida 100 centímetros. Pero recuerda que tiene que ser número impar. Yo tejí un total de 29 cadenitas. Si eres principiante puedes comenzar con el mismo total de cadenas que yo estoy tejiendo. Comenzamos, nos saltamos la primera y en la cadena número 2 introducimos, tomamos y sacamos 2 pestañas y cerramos. Esto es un punto bajo. En el siguiente vamos a repetir 2 pestañas, cerramos, punto bajo. Introducimos, tomamos y sacamos 2 pestañas y cerramos. Nos vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadena hasta que lleguemos al final. Listo, terminamos nuestra vuelta y tenemos una tira de puntos bajos. Ahora, para la vuelta número 2 vamos a levantar 1, 2, 3 cadenitas y esas 3 cadenas nos equivale a un punto alto. Estas 3 cadenas es para este punto de aquí. En el siguiente punto introducimos, tomamos y sacamos 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. En la siguiente volvemos a tejer un punto alto, 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Lazada, introducimos, tomamos y sacamos 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Nos vamos a ir tejiendo un punto alto en cada punto de la vuelta anterior hasta que lleguemos al final. Nuevamente llegamos al final y tenemos nuestros puntos altos. Vamos a levantar 1, 2 cadenitas y ya nos equivale a nuestro primer medio punto alto. Estas 2 cadenas es para este primer punto de aquí. En el siguiente introducimos 3 pestañas y las cerramos todas juntas. Hicimos un medio punto alto. Ahora estos 2 puntos, el punto que está debajo de este punto que ya trabajamos y este siguiente lo vamos a estar tomando en relieve por delante. Así que hacemos lazada y estos 2 puntos introducimos aquí, sacamos tomando los 2 puntos delante del gancho. Así, ¿se fijan? Lazada, sacamos por detrás, jalamos 3 pestañas en el gancho, lazada y cerramos. Hicimos un medio punto alto tomando estos 2 puntos nuevamente, lazada y en el siguiente punto un medio punto alto normal, 3 pestañas y cerramos. Y ahora nuevamente vamos a tomar estos 2 puntos, el punto debajo del que ya trabajamos, así lazada, introducimos, tomamos estos 2 puntos, lazada, sacamos, jalamos 3 pestañas en el gancho, lazada y cerramos. Repetimos, el siguiente punto lo vamos a trabajar normal, medio punto alto normal, 3 pestañas, cerramos y luego este punto debajo y el siguiente lo vamos a estar tomando en relieve por delante, delante del gancho, lazada, sacamos, jalamos 3 pestañas y cerramos. Y es así como vamos a ir trabajando toda esta vuelta. Lazada, el siguiente, el primero siempre se va a tejer normal. Y luego lazada y los siguientes 2 puntos los vamos a tomar así en relieve por delante.
jalamos 3 pestañas y cerramos. Entonces vamos a continuar de esta manera hasta llegar al final. Llegamos al final siguiendo los mismos pasos que les expliqué. Así es como se va viendo, todavía le falta. Y aquí nos queda libre un punto, que son estas cadenitas. Ahí no se nos debe olvidar trabajar. Entonces en esta cadenita hacemos un medio punto alto normal. Y es así como vamos a terminar la vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a repetir la vuelta número 2. Estas 2 vueltas se van a ir repitiendo. Así que comenzamos con 3 cadenas, que recuerden que ya es nuestro primer punto alto. Lazada, estas 3 cadenas son para el primer punto, así que en el siguiente hacemos nuestro punto alto. 3 pestañas, 2 y 2. Lazada, introducimos, tomamos, sacamos, cerramos 2 y 2. Nos vamos a ir tejiendo así un punto alto en cada punto. Como les digo, estamos repitiendo la vuelta número 2. Cuando terminemos esta vuelta, aquí en esta cadenita debemos de tejer el último punto alto. Si no lo tejemos, vamos a estar disminuyendo y no se nos va a ver bien. Entonces ya tenemos todos nuestros puntos altos. Vamos a repetir la vuelta número 3. Recuerden que comenzamos con 2 cadenas, giramos, es nuestro primer medio punto alto y es para el primer punto. En el siguiente tejemos un medio punto alto normal, lazada, estos 2 puntos vamos a tomarlos en relieve por delante, así que introducimos por aquí, sacamos, los puntos están por delante del gancho, sacamos 3 pestañas y cerramos. Lazada, en el siguiente repetimos medio punto alto normal y luego estos 2 puntos vamos a tejerlos en relieve, tejiendo también un medio punto alto. Estas 2 vueltas se van a ir repitiendo hasta que ustedes ya terminen su proyecto o hasta que ya sepan cómo tejer esta puntada. Van a ver que les va a quedar bien bonito. Entonces continuemos repitiendo estas 2 vueltas hasta que ya terminen su proyecto. Una vez que ustedes le avancen a más vueltas, van a tener este resultado que queda muy bonito. Vean, aquí les voy a poner diferentes ángulos para ver si pueden ver mejorcito la puntada. Aquí se aprecia un poquito mejor. Es muy bonita y muy rápida de tejer, ya que estamos trabajando puntos altos y medios puntos altos. Los puntos altos siempre nos va a ayudar a que terminemos más pronto nuestro proyecto. Así queda por la parte de atrás, así que por ambos lados queda muy bonito. Entonces espero que este video les haya gustado y que se animen o los motive a tejer algo con ella. Recuerden, déjenmelo saber ahí en los comentarios qué es lo que van a estar tejiendo y yo los voy a estar leyendo. Cuídense mucho, gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Cuídense y nos vemos pronto con un video más. Bye.